La liturgia principal es la Santa Misa, puesto que es la actualización del sacrificio de Cristo. Te invitamos a seguirnos en este programa dedicado a la liturgia de la celebración eucarística. Aprende a vivir y a celebrar mejor lo que profesas. Meditemos y busquemos en nuestro corazón el camino a la mejor forma en que debemos recibir al Señor. ¡Comenzamos! Hermanos, hermanas, muy buen día tengan todos ustedes. Estamos nuevamente aquí tratando de compartir con ustedes nuestra doctrina, nuestra síntesis de fe, que debe de ser tratado de una manera amplia, pero que este segmento nos da la oportunidad de estar con ustedes para compartir el alimento de la palabra, el alimento de este Jesús que se queda entre nosotros. Nos encomendamos entonces en este momento a la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y danos un corazón nuevo, que reavive en todos nosotros los dones recibidos de ti, junto con la alegría de ser cristianos, un corazón nuevo, siempre joven y siempre contento. Ven, Espíritu Santo, y danos un corazón puro, entrenado para amar a Dios, un corazón puro que no conozca el mal, más que para definirlo, para combatirlo y para huir de él. Un corazón puro como el de un niño, capaz de entusiasmarse y de temblar. Ven, Espíritu Santo, y danos un corazón grande, abierto a tu silenciosa y potente palabra inspiradora, y cerrado a toda mezquina ambición. Un corazón grande y fuerte para amar a todos, servir a todos, con todos sufrir. Un corazón grande, fuerte, que solo sea feliz si palpita con el corazón de Dios. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, ahora que hemos pedido la iluminación del Espíritu Santo, recordamos que hemos estado tratando estos contenidos de nuestra fe católica desde aquel punto en que tratamos a Creador de todo y de todos, de lo visible y de lo invisible. Un solo Dios, un solo Señor, decíamos. Después, un Dios vivo, Dios es personal, y la semana pasada decíamos Dios es un ser plenamente libre. Hoy tratamos el tema que se llama el Señor de la historia, y para eso nos preguntamos, en la vida de la humanidad, un amasijo, es decir, un montón de hechos sin conexión, ¿así es la vida? ¿Hay una fuerza dominante en la historia de la humanidad? ¿La historia tiene un rumbo, tiene un sentido? ¿Hay un Dios impersonal? ¿Puede tener y hacer historia? ¿Hay un futuro o todo es un círculo infernal de sucesos que se repiten indefinidamente? ¿No hay quien les ponga un hasta aquí a los pueblos poderosos? El Dios en que creemos es un Dios que ya perdió la batalla en contra del mal y la destrucción del universo. ¿Es el hombre o es Dios el que dirige el destino de este mundo? Y entonces hay que responder ante estas y muchas otras interrogaciones. El creer en un Dios único, personal y libre implica creer en Dios como Señor y conductor soberano de la historia. Nosotros partimos junto con aquellas concepciones teológicas de las culturas antiguas. Hay un Dios absoluto, como decía Aristóteles, es un ser absoluto, pleno,
que es el soberano del universo y además el soberano conductor de la historia. El Dios en que los cristianos creemos no es un Dios de una nación, ni tampoco un Dios familiar o de unos cuantos. Dios es Dios del universo entero y de todas las naciones. Es el Padre de todos, diría Jesús. Dios de buenos y de malos. Precisamente en el leccionario de la liturgia del día de hoy nos habla el Evangelio acerca de aquello que Jesús nos dice. Antiguamente se decía: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Y entonces no tiene nada de extraordinario, porque haremos como cualquier otra persona. Esto dice Jesús: cualquier persona puede hacer eso sin ser católico ni creer en Dios. Entonces hay que hacer cosas extraordinarias. Y por eso reafirma Jesús: Dios es un Dios de todos, Padre de todos, que hace salir, ama a todos y hace salir el sol para buenos y malos, y da la lluvia para justos e injustos. Entonces es un Dios de buenos y malos, de sabios e ignorantes, de católicos y no católicos, de creyentes e incrédulos, dueño de todas las cosas, que ama a todos sin excepción. Porque Dios es un Dios único. Es, como diría la filosofía, es un ser bueno, verdadero y único. Por eso el Señor es absoluto de todos y de todo. Todo está bajo su dominio y nadie puede hacer lo que quiere si Dios no se lo permite. Nada se escapa de su poder. Ya Jesús nos dirá: no cae una hoja de un árbol sin que se cumpla la voluntad de Dios. Es el dueño del destino de todas y cada una de las criaturas. Como nos diría en ese libro del primer libro de Samuel: el Señor da la muerte y da la vida, hunde en el abismo y saca de él. El Señor empobrece y enriquece, humilla y engrandece, levanta del polvo al desvalido, saca al pobre de la miseria, para sentarlo con los nobles y asignarle un puesto de honor. Porque del Señor son los pilares de la tierra, y sobre ellas asentó el mundo. Él guarda los pasos de sus fieles, mientras los malvados perecen en las tinieblas, porque el hombre no triunfa por su fuerza. Esta es así dicha palabra de Dios, en donde nos asegura hasta dónde llega la definición de Dios. Pero a más de eso, Dios es el Señor de la historia, porque tiene planes y proyectos en todo lo que hace, y según ellos dirige todos los acontecimientos. Como diría San Pablo, todo lo que sucede es porque Dios así lo quiere, pero además lo que le sucede a los que creen en Dios es para su propio beneficio, y es porque los ama. Todo contribuye para nuestra salvación, dice San Pablo. Todo, absolutamente. En la epístola a los Efesios se habla del beneplácito de Dios, es decir, de lo que quiere hacer porque le parece bien hacerlo. Eso significa que Dios es beneplácito. Lo que quiere hacer porque le parece bien hacerlo. De los planes misteriosos que se ha propuesto. De los designios, es decir, de los proyectos que Él quiere llevar a cabo según su libre decisión. Y lo vemos todo esto en la carta a los Efesios, en el capítulo 1. De un plan que desde toda la eternidad ha decidido realizar en Cristo, en el capítulo 3 dice a los Efesios. Es un plan escondido desde el principio de los siglos en Dios, en Cristo, perdón. El plan que desde toda la eternidad ha decidido realizar en Cristo. Es un plan escondido desde el principio de los siglos en Dios, creador de todas las cosas.
de que nos ha predestinado, es decir, elegir de antemano, no una predestinación mal entendida de que ya es así y no te puedes zafar fácilmente. Esto no es la predestinación que dice San Pablo, sino Dios, la predestinación es que ya nos eligió de antemano por medio del bautismo y por medio de la muerte de Cristo, de que se ha propuesto de antemano, de que había hecho promesas y las ha cumplido, y se dice expresamente en muchas partes cuáles son esos planes, cuáles son esos proyectos, cuáles son esos propósitos. Por ejemplo, en Efesios, hacer a Cristo Jesús cabeza de todo. Allí mismo, hacernos en Cristo hijos adoptivos suyos. Salvar por Cristo a los pecadores, le dice a Timoteo. Manifestarnos su inmenso amor hacia nosotros por medio de Cristo y en Cristo. Reconciliar en Cristo todas las cosas, como dicen Colosenses. Crear todo por Cristo y para Cristo. Y ya Primera de Juan va a decir que tengamos vida por medio de Él. Una vida en abundancia, una vida eterna. Los que creemos en Cristo no creemos en una vida perpetua terrenal, sino que precisamente por todas las promesas y planes de Dios, los acontecimientos del mundo tienen un sentido, una dirección, un futuro que se convierte en historia, es decir, tienen conexión, no son hechos aislados o desarticulados, sino que van formando un plan de salvación, una historia de la salvación, en donde quienes conocen esas promesas y planes de Dios pueden ir descubriendo su acción misteriosa en favor de los hombres. Señor de la historia de todos los pueblos, dice el Salmo 66, vengan a ver lo que ha hecho Dios, sus hazañas a favor de los hombres. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, domina sobre todos los pueblos. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Quinto Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación. La Alianza. Signo de amor a Dios y a los hermanos. Te esperamos los días 13 y 14 de julio en el Instituto México a partir de las 9 de la mañana, donde además se llevará a cabo la reunión región noroeste de la Hermandad de Comunidades de Alianza. Habrá talleres para jóvenes y adolescentes de dones y carismas del Espíritu Santo, música, sanación e intercesión, predicación, dirección de asambleas y talleres para los más pequeños. Y desde San Luis Potosí disfrutaremos de un gran concierto con Aldo Blanco. Quinto Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación. Pide informes al 622-8962. Asistirán comunidades de Mexicali, Tecate, Guerrero Negro, Ciudad Juárez, Los Ángeles, siendo Tijuana sede de este congreso. Aparta tus boletos ya. Quinto Congreso de Alabanza, Adoración y Sanación. La Alianza, signo de amor a Dios y a los hermanos. Para apoyar a Coinonía Radio, tú puedes ser amigo Coinonía, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Necesitamos voluntarios que lleven la noticia católica a todo rincón de la ciudad. El influjo que ejercen los medios de comunicación de masas sobre la sociedad actual es innegable. En algunos casos puede resultar beneficioso, sin embargo, en otras ocasiones puede tener un efecto realmente perjudicial. Son muchos los católicos buenos, pero pocos los activos y comprometidos. Únete a la buena prensa. Llámanos al 664-490-2286. Presencia, comunicar para unir y evangelizar. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Como decíamos, que Dios es el dueño de la historia, Señor de la historia de todos los pueblos, dice el Éxodo, pues así dice el Señor,
para que sepas que yo soy el Señor, voy a golpear con el bastón que tengo en la mano, el agua del Nilo, y se convertirá en sangre. Y la Biblia nos hace ver cómo es Dios mismo el que ocupa el poder de algunas naciones en contra de otras, e incluso en contra de su pueblo, como castigo y azote, pero luego como dueño de ellas, les para el alto. Por eso dice en Isaías: Asiria, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja, cree que con el poder de su mano lo hizo, pero ¿acaso se jacta el hacha frente al que corta con ella? ¿O se tiene por más grande la sierra que el que la mueve? Como si la vara moviera al quien la levanta, o como si el bastón manejara al que no es de madera. Así que el creyente judío, como nosotros los cristianos, sabe que Dios es dueño de la historia, y por eso le dice en el libro del Siráside: ten piedad de nosotros, Señor, dueño de todas las cosas. Alza tu mano contra las naciones extranjeras para que reconozcan tu señorío. Como ante ellas te has mostrado santo con nosotros, así ante nosotros muéstrate grande con ellas. Que reconozcan, como nosotros lo hemos reconocido, que no hay Dios fuera de ti, Señor. El mismo profeta Isaías considera a Ciro un rey extranjero que ni siquiera conoce el verdadero Dios. Lo llama Mesías de Dios y le dice en nombre de Dios: Isaías, yo te he llamado por tu nombre, te he ennoblecido sin que tú me conozcas, te daré tesoros ocultos, marcharé delante de ti, allanaré pendientes, romperé cerrojos de hierro. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo modelo la luz y creo la tiniebla. Yo hago la dicha y creo la desgracia. Jeremías también llama a Nabucodonosor, servidor de Dios, bajo cuyo mandato ha puesto a muchos países. Y es porque Dios es el que dirige la historia por encima de los mismos gobernantes, sean creyentes o no, y aprovecha el poder de uno o de otro para sus planes. Es el que gobierna todo, en su mano está el poder y Él es el que le da consistencia a todo, dice en el segundo libro de las Crónicas. Se ríe de sus enemigos, dice el Salmo 2. Dios predice el futuro porque está en sus manos, un Dios eterno que no tiene ni principio ni fin. Y nosotros podemos decir: Dios tiene la omnisciencia y la omnipresencia del pasado, del presente y del futuro, porque no está ligado a nuestra condición de criaturas. Por otra parte, Dios es el Señor de la historia porque si deja espacios para nuestra libertad, no es un Dios a quien podamos hacer fracasar en sus planes cuando nosotros no le hacemos caso. Porque por una parte, Él sabe encontrar los caminos para sacar cosas buenas de lo malo que nosotros hacemos. Lo dice San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo del 28 al 30. De lo malo, Dios puede sacar lo bueno. Si por un mal, la muerte de su Hijo, Dios sacó todo un bien, nuestra propia salvación. Ahora, Dios continúa si nosotros, dentro de la historia, si nosotros contribuimos, fuera de la historia si no queremos contribuir. Dios hace que todo contribuya para sus designios de salvación, para su proyecto y su plan de salvación para todos y cada uno. Por eso San Agustín también va a decir en algún momento: Dios te creó sin ti, pero no te salvará sin ti. Entonces, todo contribuye si nosotros ponemos la contribución y la disponibilidad que nos corresponde. Y por otra parte, el que exista gente que actúe en contra de los deseos de Dios, también está previsto en sus planes. Veamos la historia de Jacob y sus hijos, de José el soñador.
donde las desgracias de la familia van a contribuir para la salvación del pueblo en Egipto. Y muchas otras historias. El mismo libro de Job nos va a describir los proyectos de Dios aún en el sufrimiento y en la enfermedad. Lean por favor en Éxodo, allí donde comienza la historia de Jacob. Y también lean por favor el libro de Job, para que podamos entender cómo a través de un sufrimiento, de un malestar, como le sucede a Job, desgracia tras desgracia, después está previsto que será auxiliado por Dios y que todo contribuye para el plan de salvación. Entonces, está previsto en sus planes. El plan de Dios es dar la posibilidad a otros seres de gozar de su vida, que es vida de amor y por eso de libertad, ya que esta es la primera condición del amor, la libertad de los hijos de Dios para poder elegir entre estar con Dios o estar contra Dios. Y el que nosotros aprovechemos o no esta posibilidad de participar en su vida no depende de Dios, sino de nosotros, creados por Él para la libertad. Así como Él decíamos, es un Dios libre, es un Dios que decide y sobre todo va a decidir nuestra salvación y va a decidir mostrarnos su amor, pero nosotros decidimos por sí mismos qué es lo que queremos en esta vida, qué es cómo queremos estar viviendo esta vida. Hermanos, hermanas, no culpen a los demás de sus problemas, no culpen a los demás de sus desgracias, no culpen a los demás de sus angustias y de sus crisis. Vean primero dentro de su propia vida, en conciencia y en el corazón de ustedes, cada uno encuentre su razón de ser. ¿Por qué te encuentras en esta situación? No preguntes por qué Dios te tiene en esta situación. Pregúntate a ti, porque Dios nos ha creado para la libertad. Y cada quien tiene lo que quiere. Cada quien está donde quiere y como quiere. Por la libertad, esa facultad, ese don tan maravilloso que Dios nos ha dado en este mundo. De esto se deriva también que Dios es el dueño e inventor del tiempo y no tiene prisas, porque para Él, diría el Salmo 90, 1000 años son como un ayer que pasó. Para Dios, 1000 años puede ser un segundo, un minuto, una hora, un día. Para Dios no hay medición de tiempo. Él es el dueño del tiempo. Las consecuencias políticas y sociales del señorío de Dios sobre la historia son importantes. Hacen que la manera en que un creyente ve la historia sea muy diferente de cómo la ve un incrédulo. El creyente trata de descubrir los signos de los tiempos, es decir, qué es lo que Dios quiere a través de lo que ha sucedido o sucede para los planes que Él tiene y que nos ha revelado. Debemos hacer una lectura cristiana de la historia. El mismo Jesús nos invita que tenemos que saber leer los signos de los tiempos para encontrar los planes de salvación de Dios en nosotros, sabiendo que Dios es con nosotros, autor de la historia, y Él es el protagonista, Él es el principal. El señorío de Dios sobre la historia ayuda al creyente a la esperanza y a la serenidad. Tanto más que sabemos que Cristo ha vencido al mal definitivamente y nos invita a que no perdamos la paz y que alejemos el temor. Lo que yo les he dicho es para que tengan paz. Ustedes encontrarán dificultades y tendrán que sufrir, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Palabra de Jesucristo en Juan 16:33. Ánimo, yo he vencido al mundo. Ustedes están en el mundo, pero no son del mundo, y el mundo no me acepta. Por eso Jesús motiva y exhorta a sus discípulos a no decaer. El poder de Dios en la historia es sobre todos los seres, visibles o invisibles.
Nosotros los cristianos no creemos que haya demonios o espíritus o seres de otros mundos que puedan, como decimos vulgarmente, salirse a Dios del gallinero. Es decir, que puedan escapársele para venir a molestarnos a nosotros, los pobres mortales, o hacernos ruiditos, o echarnos malos olores en la casa para volvernos locos y reírse de nosotros, asustándonos. Tampoco pueden venir a ayudar a algunos a hacer grandes negocios solo porque consagran su alma al diablo, pretendiendo que con su amistad al demonio va a hacer lo que ellos quieren. Solo imaginando a Dios como un ser demoníaco malvado, podríamos pensar en que hubiera creado seres para molestarnos, tentarnos o atormentarnos de muchas formas inhumanas, y Dios burlándose de nosotros, sus hijos, como si Él se mofara de nuestro sufrimiento. Así que, hermanos, Dios está con nosotros. Dios es el dueño de la historia y de nuestra historia, y todo contribuye para nuestra salvación y para la salvación de las almas de nuestros hermanos. Dios es el protagonista y el destino de nuestro último fin. Y en unos momentos más continuamos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Inmigrante de lugar en lugar, de país en país, yo me fui. La Iglesia acepta los nuevos retos que le presentan la migración humana, intensificando la solidaridad y respeto por la dignidad del migrante y sus derechos fundamentales. El Padre José Lamberto López Rosas nos ayuda a comprender este proceso en tu programa Movilidad Humana, los martes a las 8 de la noche por Koinonia Radio 1420 AM y por www.tjcatólico.com. Sueños en mi camino, recuerdos que me acompañan. Escucha al Padre Ángel López Betancourt cada martes de 9 a 10 de la noche en el programa de Pastoral Social. Difundiendo los valores evangélicos y de la doctrina social de la Iglesia, construyendo una sociedad más justa y solidaria como expresión de la fe. Pastoral Social de la Iglesia, martes 9 de la noche por Koinonia Media, www.tjcatólico.com. Tú construyes a través de tu donativo. Es tiempo de donar y apoyar a Koinonia Radio. Campaña de donación. Días 2 y 3 de julio. Tú evangelizas a través de tu donativo. Koinonia Radio. Levantando la voz para evangelizar. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. Continuando con nuestro segmento, sabemos que por un lado hacemos la síntesis de nuestra fe y por otro lado comentamos el catecismo del Yucat. Así que, hermanos, vamos a entrar a lo que es el catecismo del Yucat, donde nos habíamos quedado ya la semana pasada. Hoy entramos a este artículo de fe. Creo en la Iglesia, una, santa, católica y apostólica. Y tenemos que hacer la pregunta que dice el catecismo: ¿por qué solo puede haber una iglesia? Pues así como existe un único Cristo, solo puede existir un único cuerpo en Cristo, una única esposa de Cristo y por tanto solo una única iglesia de Cristo. San Pablo nos lo va a recordar. Él es la cabeza, el principio de todo. Así que la iglesia, su cuerpo, como dice San Pablo, es ese cuerpo que Cristo ha formado con su propia sangre.
Él fundó esta iglesia al derramar su sangre por aquellos que voltearan a verlo en la cruz, y porque creyeran en Él, y creyendo lo predicaran, y predicándolo lo celebraran, y celebrándolo cumplieran sus mandamientos y lo amaran. La iglesia es su cuerpo, ese cuerpo que Jesús presenta a Dios sin mancha, sin defecto, sin arruga, y se la presenta a Dios como su esposa. Juntos forman el Cristo total, el totus Christus. Así como el cuerpo tiene muchos miembros, Cristo es solamente uno. Así la iglesia una existe en y está formada por muchas iglesias particulares. De aquí hablamos de la iglesia local, que es la diócesis. Todas estas iglesias forman parte de esta única iglesia de Cristo aquí en la tierra, y todas estamos contribuyendo para que se forme el cuerpo de Cristo, perteneciendo a la cabeza, allí donde está nuestra fe, ahí donde comienza nuestra fe. Jesús edificó su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles. Es a Pedro quien Jesús entrega: tú eres Pedro. Después de que le pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mi rebaño, apacienta mis corderos. Y después de esa triple pregunta, afirmación, pregunta, respuesta y afirmación, Jesús le dice: pues yo te lo digo, tú eres Pedro. Sobre ti, Pedro, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ti, porque yo estaré contigo al final de los tiempos. Todo lo que ates aquí en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. A quien le perdones los pecados les quedarán perdonados, y a quienes no se los perdones les quedarán sin perdonar. Así que permanece hasta hoy el fundamento que Jesús hizo en los apóstoles. Es la iglesia que subsiste en la iglesia católica. La fe de los apóstoles, bajo la dirección del ministerio de Pedro, que preside en la caridad, siempre va a recordarnos eso de la iglesia. San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros padres de la iglesia, nos va a decir esto. Es Pedro el que preside en la caridad, en su entrega, en el servicio a los más necesitados, a los más débiles, a los más humildes y a los más miserables y pobres. Se transmitió en la iglesia de generación en generación, porque es la sucesión de Pedro a través de sus apóstoles, a través de aquellos que siguen transmitiéndonos, que siguen dándonos esta fe de Cristo y esta fe apostólica. También los sacramentos que Jesús confió al colegio apostólico siguen actuando con la misma fuerza de su origen, en donde Jesús instituye la Eucaristía en la última cena. Cada vez que coman de este pan y beban de este cáliz, anúncienlo hasta que yo vuelva. Y eso es lo que repite San Pablo, porque Jesús les entrega su cuerpo y les entrega su sangre para salvación para la remisión de los pecados y salvación de los hombres. Es Jesús el que les dice: hagan esto en memoria mía. Y cada vez que lo hagan, háganlo en mi nombre. Allí es donde Jesús instituye el sacramento de nuestra fe, el máximo sacramento, que es la Eucaristía. Y también instituye, al darles esta facultad de poder realizar este gesto eucarístico, por lo tanto, consagrándolos también como ministros, como servidores de su palabra y de sus misterios. Porque el primer mandato después de la resurrección es: vayan, prediquen a todas las naciones y bauticen a toda criatura. Bautícenla en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.
y el que crea y se bautice se salvará. Es decir, el que crea, el que comprenda, el que asimile y el que haga suyos este mandato, entonces estará cooperando con esta obra. También los sacramentos que Jesús confió al colegio apostólico siguen actuando con la misma fuerza que Jesús los dejó. Él es el origen, Él es el principio, desde la eternidad y desde que Jesús quiso entregar esto a su iglesia a través de los apóstoles. Y tenemos entonces que preguntarnos, ¿también los cristianos no católicos son nuestros hermanos y hermanas? Decimos, en principio, todos los bautizados pertenecen a la iglesia de Cristo. Por eso también los bautizados que están separados de la plena comunión con la iglesia católica, en la que subsiste la iglesia de Jesucristo, se llaman, con razón, cristianos, y son por ello nuestros hermanos y hermanas. Separados, pero son hermanos y hermanas. Las rupturas de la única iglesia de Cristo surgieron por falsificaciones de la doctrina de Cristo, por faltas humanas y por escasa disposición a la reconciliación, con frecuencia en los representantes de ambas partes, la Iglesia Católica y los reformadores, aquellos que quisieron hacer la escisión o la división de esta Iglesia única de Cristo, aquellos que se opusieron y por desobediencia se separaron. Los cristianos de hoy no son responsables de las divisiones históricas en la Iglesia, pero sí debemos decir una gran verdad: el Espíritu Santo actúa también en las iglesias y en las comunidades eclesiales separadas de la Iglesia Católica para la salvación de los hombres. Estamos hablando de aquella iglesia del Concilio Vaticano II, una iglesia ecuménica, en donde todo contribuye para la salvación de las almas, sean o no católicos. Las iglesias de Oriente, las iglesias más antiguas, porque pertenecen a la familia litúrgica de esta única iglesia, la maronita, la copta, la bizantina, la ortodoxa, la siriaca y tantas iglesias de Oriente separadas de la iglesia católica, pero contribuyen para la salvación de los hombres. Todos los dones en ellas presentes, como por ejemplo la Sagrada Escritura, que es indispensable y que es fundamental. Ya el sínodo de los obispos, aquel sínodo que sacó el documento de la Verbum Dei, de la Verbum Domini, aquel que nos dice que es la palabra el alimento de toda celebración litúrgica. También los sacramentos, la fe, la esperanza, la caridad, que es el rostro de nuestra propia fe, el rostro del Evangelio, y otros carismas proceden de Cristo, los carismas que contribuyen para la función perfecta de la salvación de Dios en nuestra iglesia. Todos contribuyen. Algunos estarán de misiones en aquellas iglesias africanas o asiáticas, hablando de aquellos grandes y aquellas misioneros y misioneras que están al servicio de enfermos, de comunidades pobres. Otros que contribuyen en la predicación, en la educación, en la salud y en todo esto que son los carismas que hay en nuestra iglesia, proceden de Cristo. Donde habita el Espíritu de Cristo, hay una dinámica interna en dirección a la reunificación, porque lo que pertenece a un mismo ser tiende a unirse, no tiende a separarse. La gran característica y el gran don del Espíritu Santo es la unidad de todos los hijos de Dios. Es la unidad del cuerpo místico de Cristo. El cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todo contribuye
para el buen funcionamiento. Por eso San Pablo va a hablar de la iglesia que funciona como en analogía con el funcionamiento del cuerpo. Así como el cuerpo tiene diferentes miembros, así la iglesia, y todo contribuye para que funcione el cuerpo. En unos momentos más continuaremos. El domingo es la fiesta por excelencia para nosotros católicos. Aprende a vivirla. Enseguida regresamos. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Pérdida de peso. Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, beba miel con canela hervida en una taza de agua. Si se bebe diario, reduce el peso hasta de las personas muy obesas. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Moriplus cápsulas. Algunos usos medicinales de la moringa son Antiinflamatorio, prevención del cáncer, de la diabetes, artritis, Alzheimer, alivio para úlceras gástricas, síntomas de herpes, prevención de colesterol alto y muchos otros beneficios más. Moriplus cápsulas. Adquiérela en Koinonia Radio O infórmate al 622-8962. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moriplus cápsulas. Mejora tu salud y de forma natural. Sé parte de nosotros, sé amigo de Koinonia, donde tendremos convivencias, misas, oración ferviente, y recuerda que gracias a ti evangelizamos día a día. La Santa Misa es la renovación incruenta, sin derramamiento de sangre, del sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Continuamos en tu programa Liturgia, para celebrar mejor la Santa Misa. ¿Qué debemos hacer por la unidad de los cristianos? Ha habido muchos caminos que la Iglesia ha buscado. Ya Juan Pablo II abrió más fuertemente esos caminos de unificación con las iglesias que en la historia se separaron. La iglesia de Oriente con la iglesia de Occidente, pidiendo perdón por los pecados habidos en la historia de la iglesia y poder unificar. El Concilio Vaticano II fue un paso grande de convocar a estas iglesias y poder buscar más lo que une que lo que divide. Por eso, ¿qué debemos de hacer por la unidad de los cristianos? Debemos escuchar las palabras y los hechos de Cristo, cuya voluntad declara. Y en San Juan 17:21 vamos a escuchar que todos sean uno. Ese es un gran deseo de Jesucristo que le pide también a sus apóstoles que lo vivan, que lo experimenten, que primero es una petición al Padre, pero también dirigida a los apóstoles. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Independientemente de la edad de cada cual, la unidad de los cristianos nos afecta a todos. La unidad fue uno de los deseos más importantes de Jesús, para que el mundo crea que tú me has enviado, Padre, que todos sean uno. Las divisiones son como heridas en el cuerpo de Cristo, duelen y supuran. Las divisiones conducen a enemistades y debilitan esta fe y la credibilidad de los cristianos. Para que el escándalo de la separación desaparezca del mundo, es necesaria la conversión de todos los afectados. Cada uno tiene que poner de su parte el convertir aquello que ha separado o ha dividido, y empezando por la humildad, por el pedir perdón, también el conocimiento de las propias convicciones de fe y las controversias con las de los otros, pero especialmente es necesaria la oración común. Una de las comunidades ecuménicas que es muy mencionada
y conocida por mucha gente en Francia, una comunidad llamada TC, reunida en oración común. No importa cuál es el credo, no importa la profesión de fe, importa el orar en común. Esta comunidad que hace allá por los 70s muy fuertemente inició abrió sus puertas para invitar a jóvenes a que hicieran oración en común. Como tu iglesia o como tu religión, seas budista, seas hinduista, seas islamista, seas quien seas, cristiano, católico, ven a orar. ITC se ha distinguido precisamente por ser una comunidad ecuménica para orar en común. Y también es necesario el servicio común de los cristianos a los hombres. La oración no solamente nos debe de llevar a unirnos para elevarnos a las altas esferas celestiales. La oración nos debe de unir también para mirar a nuestro alrededor y mirar por los más pobres y los más necesitados en el mundo. Y esto es para cada uno de nosotros que vivimos nuestra realidad, sea Tijuana, sea Mexicali, sea Ensenada, sea La Paz, sea México, sea Guadalajara, sea Oaxaca, sea Brasil, sea donde sea. Nuestra oración nos debe de llevar a poner los pies en la tierra, mirar nuestra realidad y tener ese espíritu de servicio común de cristiano, es decir, de creyente en Jesucristo, de seguidor e imitador de Cristo, e ir hacia nuestros hermanos, los más necesitados. Los responsables de la iglesia no deben dejar que se interrumpa el diálogo teológico. Esto quizás por las diferencias doctrinales que ha habido a través de la historia. Mas, sin embargo, nos debe de unir más la oración y el servicio, la caridad. Vamos a preguntarnos por qué la iglesia es santa. Ya nos dijimos acerca de la unidad. Ahora hay que preguntarnos por qué la iglesia es santa. La iglesia no es santa porque todos sus miembros sean santos. Y la realidad nos muestra lo que estamos diciendo. Demuestra un botón. Nuestra iglesia no es santa. Nuestra iglesia está formada por miembros cancerosos, dañinos, llenos quizás de muchos pecados. Entonces, no por sus miembros es santa la iglesia, sino porque Dios es santo y actúa en ella y por ella, porque su fundador es santo. Jesucristo, el que fundó nuestra iglesia, derramó su sangre para santificarnos, para santificar a su iglesia. Y en el bautismo, sí, se nos borra el pecado original, pero principalmente nos da la gracia de pertenecer a la familia de Dios y de agregarnos a esta iglesia, y nos borra el pecado original. La confirmación nos reafirma el poder del Espíritu Santo sobre nuestra miseria humana. La penitencia y la reconciliación nos llevan todavía más de la mano en el caminar como iglesia peregrina hacia la casa del Padre, para perdonar nuestras culpas que vamos cometiendo, nuestras faltas que vamos cometiendo en el caminar hacia el Padre. No somos perfectos, buscamos la perfección. Jesucristo nos invita a vivir la perfección cada día. Somos seres perfectibles, es decir, nos podemos ir puliendo, ir haciendo más perfectos, como el artesano en la obra le va dando con sus detalles más finura y más pulcritud a esa obra que hace. Así Dios, con su gracia y con el perdón de los pecados, cuando se lo pedimos, cuando nos convertimos y se lo pedimos, va haciendo de nosotros criaturas más perfectas. Por eso, todos los miembros de la iglesia están santificados por el bautismo, pero nos estamos santificando día a día
por la celebración de la Eucaristía, por la escucha de la palabra y la participación de esa palabra, por el pedir perdón de nuestros pecados cada vez que lo necesitemos. Siempre que nos dejamos tocar por el Dios Trino, crecemos en el amor. Somos santificados, somos hechos santos. Los santos son amantes. Nosotros nos tendremos que convertir en amantes de Dios. Es decir, buscar esa intimidad, buscar ese contacto y ese estar cara a cara a Dios, día con día y cada segundo de nuestra vida. No porque ellos sean capaces de amar por sí mismos, sino porque Dios los ha tocado. Los santos son amantes porque Dios los ha tocado y ellos se han dejado tocar por Dios. Para una mayor, decimos, tarea, misión. Los santos son puestos por Dios. Primero porque ellos permiten que Dios los toque y después porque ellos tienen que santificar a su alrededor donde Dios los pone. Ellos transmiten a los hombres el amor que han experimentado de Dios, porque no son personas que solamente se sienten tocadas por Dios, sino que dejan que Dios, por medio de ellos, toque a sus hermanos con sus palabras, con su vida que es un ejemplo, con su testimonio y con ese estar en contacto continuo con la gracia. Cada uno en su modo propio, a menudo original. Cada santo ha hecho la presencia de Dios en cada etapa de la historia. Llegados junto a Dios, santifican también a la iglesia, porque pasan su cielo apoyándonos a nosotros en el camino de la santidad. Santidad es el primer atributo de Dios. En latín existe la palabra fanum para lo divino, lo puro, aquello que está separado de lo profano, lo cotidiano. Dios es el totalmente otro, diría Isaías, el Santo de Israel. Por eso Jesús viene al mundo como el Santo de Dios, que lo reconocían los demonios. Jesús, hijo de David, nosotros sabemos que eres el Santo de Dios, ¿por qué vienes a atormentarnos? Y Jesús los calla en ese momento. Cállate y sal de ese hombre. Entonces saben que Jesús es el Santo de Dios. El demonio reconoce en Jesús al Santo de Dios. En él se puede ver lo que es santo. Amar, es decir, amar sin límite, entregarse sin límite, ser misericordioso, ayudando y sanando hasta la culminación en la cruz, donde sana y santifica a todo aquel que se acerca a él. La cruz y la resurrección de Cristo, hermanos, en este segmento que terminamos, son los que nos santifican. Que Dios los siga bendiciendo. Voltemos siempre hacia Jesucristo, voltemos siempre hacia la mano que nos absuelve de nuestros pecados cada vez que necesitemos de esa gracia para podernos acercar a la comunión con Jesucristo y tocarlo corazón a corazón en nuestra Sagrada Comunión. Que Dios los bendiga y se despide de ustedes el Padre Francisco Javier Montes, orando por ustedes, pidiendo siempre por ustedes, hermanos. Dios siga con ustedes y María Santísima los proteja con su manto. Hasta la próxima. Por hoy, nuestro programa ha terminado. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir aprendiendo sobre la liturgia de la misa. Hagamos todo lo posible por dignificar tan importante acto de la vida cristiana, ya que la Eucaristía es el centro de nuestra vida. Dios les bendiga y hasta nuestro siguiente programa. Estás escuchando Koinonia Media. No le cambies, enseguida volvemos.